Me sacrifiqué para que ella obtuviera su título profesional y pudiéramos crecer como pareja. Pero apenas egresó y comenzó a ganar dinero me empezó a mirar en menos, cambió su forma de vestir y me dejó por una vida mucho mejor. Siempre sentí que la vida me pedía el doble de esfuerzo para lograr la mitad de lo que otros conseguían sin tanto sacrificio. Me llamo Claudio y desde joven me tocó trabajar en lo que saliera, primero en una bodega, luego en una estación de servicio, y con los años terminé como supervisor de aseo en una empresa de mantenimiento de edificios. No era un trabajo lujoso, ni uno de esos que uno pone con orgullo en las redes sociales, pero era honesto, estable, y me permitía pagar el arriendo, las cuentas, y llegar a fin de mes con algo de comida en la mesa. En ese mundo donde pocos ven, yo me sentía útil. Había aprendido a encontrar dignidad en cada jornada, aunque me costara más de lo que mostraba. Vivía solo desde hacía años. No tenía familia cercana, y aunque me llevaba bien con algunos compañeros, nunca fui de tener muchos amigos. Mi vida era simple: trabajar, llegar a casa, calentar algo rápido, ver alguna película vieja y dormir para repetir la rutina al día siguiente. No me quejaba. Había aprendido que cuando uno no tiene mucho, agradece lo que hay. Pero en el fondo, sí sentía que me faltaba algo. No un lujo, no un auto nuevo. Algo más humano. Una voz en la casa. Alguien que me preguntara cómo me fue en el día. Fue en una tarde común que la conocí. Yo estaba coordinando una limpieza en un pequeño edificio del centro, y ella estaba ahí como arrendataria. Se le había derramado algo en el pasillo y pidió disculpas, con una voz tan dulce que hizo que todo el ruido de fondo se apagara. Me preguntó si yo era el encargado. Le dije que sí, que estaba ahí para supervisar. Me agradeció varias veces y luego, sin mucha ceremonia, me ofreció un café. Me pareció raro, porque la mayoría de la gente apenas si me miraba cuando pasaba con el uniforme. Pero ella no. Me miraba a los ojos. Y eso en mi mundo era poco común. Se llamaba Diana. Tenía unos años menos que yo, y me contó que trabajaba a medio tiempo en una tienda de ropa, pero que su verdadero deseo era estudiar algo más estable, quizás administración. Me habló con esa mezcla de esperanza y frustración que tienen las personas que sueñan con algo más, pero no saben cómo empezar. A los días siguientes, volví al edificio por otro encargo y la vi de nuevo. Nos saludamos como si nos conociéramos de antes. Y fue ahí donde todo comenzó. Comenzamos a vernos de vez en cuando. Un café después del trabajo, una caminata corta, alguna charla frente a la ventana de su departamento. Me gustaba hablar con ella porque no tenía pretensiones. Me contaba sus cosas con franqueza, no intentaba impresionarme. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien me miraba sin desprecio, sin filtro, sin vergüenza por estar conmigo. A las pocas semanas, empezamos una relación. Nada escandaloso. Todo fue naciendo lento, con respeto. Me ofreció quedarme a dormir una noche, y esa noche terminó siendo varias más. Al poco tiempo, decidimos vivir juntos. Buscamos un lugar más cómodo, no muy caro, pero suficiente para ambos. Era la primera vez que sentía que tenía un hogar. No una casa, un hogar. Eso era nuevo para mí. Yo seguía con mi trabajo de siempre. Largas jornadas, fines de semana ocasionales, turnos variables. Ella trataba de colaborar con lo que podía, pero sus ingresos eran bajos y muchas veces era yo quien sostenía todo. No me importaba. Lo hacía con gusto. Me nacía. Sentía que por fin tenía una razón real para esforzarme. Alguien por quien levantarme incluso en los días más pesados. Con el tiempo, empecé a insistirle con la idea de estudiar. Le decía que tenía cabeza para eso, que no podía pasarse la vida vendiendo ropa por horas mal pagadas. Al principio dudaba. Me decía que era tarde, que no sabía si podía. Pero yo la empujaba con cariño. Le decía que mientras yo tuviera trabajo, ella podía dedicarse a estudiar tranquila. Que lo único que quería era verla crecer. Que no había nada más bonito que apostar por el futuro de la persona que uno ama. Después de algunos meses, se decidió. Empezó a buscar carreras. Hizo papeleos, fue a institutos, pidió información. Al final, se inclinó por administración de empresas.
Dijo que siempre le había llamado la atención y que era un área con oportunidades. Me alegré por ella. Más de lo que pude decirle con palabras. La inscripción fue cara. Tuvimos que ajustarnos. Dejé de comprarme algunas cosas, suspendí mis almuerzos en el trabajo y empecé a llevar comida de casa. Nos apretamos un poco, pero lo logramos. El día que firmó los papeles de ingreso, le compré una libreta y unos marcadores. Nada caro, pero simbólico. Ella me abrazó con fuerza. Me dijo que no sabía cómo agradecerme. Que nadie había apostado por ella como yo lo hacía. Yo solo sonreí. No necesitaba que me agradeciera. Me bastaba con verla avanzar. Los primeros meses de clases fueron caóticos. Ella llegaba cansada, se estresaba con los trabajos, a veces lloraba de frustración. Yo la consolaba, le preparaba té, le decía que era normal, que todo principio cuesta. Me sentía útil, necesario, importante. No por lo que aportaba en dinero, sino por ser su sostén emocional. Sentía que éramos un equipo. Que estábamos creciendo juntos. Me gustaba verla estudiar. Tenía una expresión concentrada, determinada. A veces la miraba en silencio desde la cocina, mientras ella subrayaba apuntes o escribía en su laptop. Y me sentía orgulloso. No solo de ella. De nosotros. Pensaba en todo lo que vendría después. En cómo íbamos a reírnos de estos años difíciles. En cómo íbamos a mirar atrás y decir, valió la pena. Yo creía que ayudarla a ser más fuerte nos haría más fuertes a los dos. Pero todavía no sabía que hay personas que, cuando logran llegar a la cima, se olvidan por completo de quien les sostuvo la escalera. El segundo año de estudios fue más pesado que el primero. Diana ya no tenía clases solo por la mañana, ahora algunos ramos eran también por la tarde. A veces volvía a casa pasada la hora de la cena, con la cara agotada, los pies hinchados y un par de libros bajo el brazo. Yo la esperaba con algo listo para comer, y si no tenía hambre, al menos le ofrecía una taza de té. Ella agradecía, se duchaba, se sentaba a estudiar otro poco, y al rato se acostaba. Me daba un beso en la frente y decía, gracias por todo, amor. Y con eso, yo me conformaba. Mi rutina no había cambiado. Seguía trabajando como supervisor de aseo en la misma empresa. A veces me tocaban turnos nocturnos, y otras veces me quedaba cubriendo a compañeros cuando alguno faltaba. Había meses en que el dinero escaseaba, pero nos apretábamos juntos. Ella ya casi no trabajaba, porque el horario de estudios no se lo permitía, y yo era el que sostenía toda la casa. No me molestaba. Me hacía sentir útil, protector. Sentía que estaba invirtiendo en el futuro de los dos. Los fines de semana eran el único momento en que estábamos más tranquilos. A veces nos quedábamos viendo series hasta tarde, o salíamos a caminar por la feria. Ya no eran salidas caras ni citas románticas como al principio, pero al menos compartíamos tiempo. Aunque, si soy sincero, en algunas ocasiones notaba que ella estaba distante, como si su cabeza siguiera ocupada en lo que había dejado pendiente del estudio. Empezó a hablar mucho de sus profesores, de los debates en clase, de compañeras que ya trabajaban en oficinas elegantes. Me hablaba con entusiasmo, con brillo en los ojos, como si de a poco descubriera un mundo nuevo que antes no conocía. A mí me alegraba escucharla, aunque a veces no entendiera de qué hablaba. Me contaba cosas sobre economía, finanzas, planificación. Yo asentía, trataba de seguirle el ritmo, aunque por dentro me sintiera un poco fuera de lugar. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntos, me preguntó si alguna vez había pensado en estudiar algo. Le respondí con honestidad, le dije que no, que lo mío siempre fue el trabajo, que nunca tuve cabeza para los libros. Me miró en silencio, como si quisiera decir algo más pero no se atreviera. Al rato cambió de tema. Yo no lo tomé como una ofensa. Pensé que era simple curiosidad. Con el paso de los meses, noté que sus horarios se volvieron más exigentes. Tenía talleres, trabajos en grupo, exposiciones. A veces se iba temprano y volvía tarde. Me decía que la carrera se estaba poniendo pesada. Yo lo entendía. Me ofrecía para ayudarla en lo que pudiera, aunque fuera alcanzándole apuntes o preparándole café. Quería que sintiera que estaba con ella en todo. Los domingos por la tarde,
cuando yo descansaba viendo televisión, ella se encerraba en la pieza con sus cuadernos. Le gustaba estudiar con música, y a veces se le pasaban horas ahí. Yo entraba de vez en cuando a dejarle algo para picar, y ella me sonreía, me decía te amo, y seguía escribiendo. Esa sonrisa era mi combustible. Era lo que me hacía creer que todo valía la pena. A veces notaba que se arreglaba más para ir a clases. Se maquillaba con más dedicación, usaba ropa un poco más formal. Le pregunté si había cambiado el código de vestimenta, y me dijo que no, pero que le gustaba verse bien. Yo lo tomé como un signo de confianza en sí misma, de madurez. Le dije que se veía preciosa. Ella me agradeció con un beso en la mejilla. Un día, volvió con una noticia que la tenía emocionada. La habían elegido como delegada de curso. Me contó que sus compañeros la consideraban responsable, ordenada, con liderazgo. Yo la felicité con un abrazo largo. Le dije que se lo merecía. Que estaba demostrando todo lo que valía. Le cociné su comida favorita esa noche. Celebramos con lo poco que teníamos. Ella sonreía mucho, pero se notaba que su mente estaba en otro lado. Empezó a juntarse más seguido con sus compañeros de curso para hacer trabajos. A veces se reunían en bibliotecas, otras en casas de alguno del grupo. Yo nunca dudé de nada. Siempre confié. Le preguntaba cómo le había ido, y ella me decía que bien. A veces traía impresiones, carpetas, textos. Yo le ofrecía plata para las copias. Ella siempre decía, no te preocupes, pero yo igual le daba algo. Sabía que cada peso era un paso más cerca de su título. Una noche, se quedó hasta muy tarde estudiando. Cuando entré a verla, estaba dormida sobre los apuntes, con los lentes torcidos. La cubrí con una manta, le saqué los zapatos, le dejé un vaso de agua cerca. Me senté un rato a mirarla dormir. Se veía agotada, pero también determinada. Me sentí orgulloso. Sentí que estaba haciendo lo correcto. Que si ella lograba salir adelante, todo iba a mejorar para los dos. Yo no quería lujos. No necesitaba que ella me mantuviera, ni que cambiáramos de casa. Solo quería compartir la vida con alguien que también quisiera construir conmigo. Por eso, cada vez que me sentía cansado por el trabajo, pensaba en ella. Y eso me daba fuerzas. Pasaron algunos semestres más. Ya estaba en la recta final de la carrera. Faltaban pocos meses para su egreso. Empezaba a hablar de prácticas, de dónde quería trabajar, de las metas que tenía a futuro. Me hablaba de empresas grandes, de sueldos altos, de independencia. Yo la escuchaba con atención, aunque en el fondo me costaba imaginar cómo iba a ser nuestra vida después. No porque dudara de nosotros, sino porque no sabía si ella seguiría queriendo lo mismo que antes. Pero no me atrevía a pensar en eso. Quería creer que cuando terminara la carrera, íbamos a estar mejor. Que ella iba a valorar todo lo que hicimos. Que íbamos a salir adelante, como pareja, como equipo. Como lo habíamos planeado desde el principio. Yo seguía trabajando, cada vez más cansado, pero con el corazón puesto en ella. Nunca se lo dije, pero muchas veces dejé de comprarme cosas para poder pagar las cuotas del instituto. Y nunca me pesó. Porque todo lo que hacía, lo hacía convencido de que lo estaba haciendo por amor. Y si el amor no era eso, entonces yo no entendía nada. El día que Diana recibió su título, fue uno de esos momentos que uno cree que va a recordar con una sonrisa toda la vida. Yo pedí permiso en el trabajo, llegué una hora antes al acto de graduación, le llevé una flor envuelta en papel sencillo, y me senté en la última fila, con el corazón lleno. Cuando la nombraron, aplaudí más fuerte que todos. Me costó contener las lágrimas. Verla subir al escenario con esa toga negra, recibir el diploma y sonreír como nunca, me hizo sentir que todo había valido la pena. Cada jornada, cada turno extra, cada comida que me salteé para pagar su mensualidad, todo. Al final del acto, se sacó fotos con sus compañeros. Algunos padres se acercaban, otros novios, hermanos. Ella se abrazó con una compañera, luego con un profesor. Yo esperé a un costado, sin interrumpir. Cuando se acercó a mí, le extendí la flor. Me abrazó, me dijo, gracias por todo. Pero algo en su tono, no era como antes. No era frialdad. Era distancia.
como si ya estuviera en otro lugar. Esa misma noche la invité a cenar. Fuimos a un restaurante simple, pero con buena comida. Yo quería celebrar, cerrar esa etapa con alegría. Ella se veía radiante. Se había maquillado con más detalle, se puso un vestido nuevo. La miré y le dije que estaba hermosa. Ella sonrió, dijo lo sé. Brindamos. Comimos. Pero no hablamos mucho. Cada tanto miraba el celular. Me dijo que sus compañeras estaban organizando una juntada para la semana. Me contó que algunos profesores le habían ofrecido contactos. Yo asentía, orgulloso, pero también sintiéndome un poco fuera del nuevo mundo en el que ella empezaba a moverse. A las pocas semanas consiguió trabajo. Una empresa grande, de esas que tienen oficina con vidrio templado, aire acondicionado y horario flexible. No era el mejor sueldo del mundo, pero sí era más alto que el mío. Yo estaba feliz por ella. Le dije que se lo merecía. Que era apenas el comienzo. Ella me abrazó, pero esa vez no me miró a los ojos. Con el nuevo trabajo vinieron los cambios. Primero en su rutina. Se levantaba antes, se arreglaba más, usaba ropa que nunca le había visto. Compró nuevos zapatos, empezó a maquillarse con productos que yo ni conocía. Al principio lo tomé como algo normal. Nuevo empleo, nueva imagen. Me alegré de verla tan motivada. Pero con los días, empecé a notar que ya no hablaba tanto conmigo. Llegaba cansada, decía que necesitaba silencio. Comía en su pieza, o pedía comida por aplicación. Yo seguía cocinando, pero muchas veces me quedaba solo frente al plato. Los fines de semana ya no eran nuestros. Tenía reuniones, almuerzos de trabajo, eventos de la empresa. Cuando yo le decía de salir a caminar como antes, respondía con frases como «estoy agotada» o «tengo que revisar unos correos». Ya no nos sentábamos a ver películas. Ya no hablábamos en la cocina. Yo intentaba acercarme, le contaba cosas de mi día, de mi trabajo. Ella solo asentía o decía «ajá» sin mirarme. Una tarde, me comentó que quería tomar un curso online de liderazgo. Dijo que en su empresa había oportunidades para ascender. Le respondí que me parecía bien, que si necesitaba ayuda, contara conmigo. Me agradeció sin emoción. Y ahí, por primera vez, me di cuenta de algo que no quería ver. Ya no me necesitaba. Ni emocionalmente. Ni económicamente. Yo había sido útil mientras estudiaba. Pero ahora que podía caminar sola, ya no me buscaba para apoyarse. Poco a poco, empezó a hacer comentarios que me dolían. Nada directo. Nada grosero. Pero sí punzante. Una vez, mientras hablaba con una compañera por videollamada, la escuché decir: «Mi pareja es súper buena onda, pero su mundo es muy distinto al mío». Yo fingí no escuchar. Pero esa frase me quedó dando vueltas. Otra vez, hablando sobre un ascenso, me dijo: «A veces siento que estoy rodeada de gente que tiene otra mentalidad, otra ambición». La miré. Quise preguntarle si eso incluía a mí. Pero no me animé. El cambio fue progresivo. Ya no era solo su ropa, su forma de hablar o su círculo. Era su mirada. Esa forma en la que antes me veía, con ternura, con agradecimiento, ya no estaba. Ahora me miraba con algo parecido al fastidio. Como si todo lo que yo era, se hubiera vuelto poco. Una noche, llegué más temprano del trabajo. Estaba en videollamada con alguien. No me saludó. Solo levantó la mano y siguió hablando. Me metí a la cocina. Escuchaba risas, frases en inglés, nombres que no conocía. Cuando terminó, vino y me dijo: «Tengo que ir a un evento este viernes. No me esperes». No era una pregunta. Era una orden. Ese viernes, salió con un vestido que nunca había usado. Se perfumó más de lo habitual. La observé desde el umbral de la puerta, como si estuviera viendo a una desconocida. Me sentí un intruso en mi propia casa. Le dije que se veía linda. Me respondió: «Gracias». Nada más. Ni un beso, ni un abrazo. Nada. Me senté en el sillón. Esperé. Pero no volvió. No esa noche. Dormí solo. Me levanté solo. Y el silencio fue un cuchillo. Ahí, por primera vez,
sentí que ya la había perdido. Solo que todavía no me lo decía. Esa mañana, cuando me desperté solo, sentí que el cuerpo me pesaba más que nunca. La casa estaba fría, silenciosa, vacía, aunque todos los muebles estuvieran en su lugar. Me levanté, puse agua para el café, me senté a esperar que volviera. Pero no volvió. No en todo el día. Y cuando finalmente lo hizo, al anochecer, solo dijo: dormí en la casa de una amiga. No dio explicaciones. No pidió perdón. No se sentó a hablar. Simplemente se metió a la ducha, se cambió, y se acostó a dormir. Yo me quedé en el comedor, con la taza aún caliente entre las manos, mirando la pared, tratando de convencerme de que aún había algo que salvar. Pero ya no había nada. Esa fue la primera de muchas ausencias. No todas eran físicas. A veces dormía en casa, pero no hablaba. A veces estábamos en el mismo espacio, pero yo era invisible. Los fines de semana, desaparecían sin que me dijera a dónde iba. Empezó a recibir mensajes que no mostraba, llamadas que atendía a escondidas, perfumes que no conocía, ropa que no había comprado con mi dinero. Una noche, mientras limpiaba el baño, vi una marca en su cuello. Un pequeño moretón que no estaba ahí el día anterior. Me quedé congelado. Salí, la miré sin decir nada. Ella bajó la cabeza y se metió a la pieza. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo, con la garganta hecha nudo, con un dolor en el pecho que no sabía cómo explicar. Quise llorar, pero el llanto no me salía. Era un vacío tan grande que ni siquiera el cuerpo sabía cómo reaccionar. Al día siguiente, le pregunté si estaba con alguien más. No lo dije a gritos. No la insulté. Solo lo pregunté, con una voz que apenas me salía. Me miró, cruzó los brazos, y dijo: ¿y si lo estuviera? ¿Cuál sería el problema? No lloré. Me desarmé. Ahí mismo. Como si me hubieran tirado al suelo desde una azotea. Me encerré en el baño, abrí la ducha para disimular el llanto, y lloré como no lo hacía desde que era chico. Lloré de rabia, de impotencia, de tristeza. Lloré por sentirme tan poca cosa, por haber apostado todo a alguien que ya no me veía ni como persona. Y sobre todo, lloré por haber creído que el amor se podía construir solo con sacrificio. Desde ese día, empecé a apagarme. Dejé de hablar en el trabajo. Me olvidaba de tareas simples. Comía mal. Dormía peor. Tenía ataques de ansiedad en medio de la noche. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado. Una compañera del trabajo me preguntó si estaba enfermo. Le dije que no, pero mis ojos decían otra cosa. Fui al médico. Me derivaron al psicólogo. Me diagnosticaron trastorno de ansiedad generalizada. Me recetaron pastillas para dormir, sesiones de terapia, y me dieron una semana libre. Aproveché ese tiempo para intentar reconectarme, pero en casa todo seguía igual. Diana salía, llegaba tarde, evitaba cualquier conversación. Ya no me miraba a los ojos. Y si lo hacía, era con esa lástima que te tienen los que se creen superiores. Me enteré por terceros que salía con otros hombres. No con uno. Con varios. Un compañero de la empresa donde yo trabajo la vio en un bar, abrazada de un tipo en traje. Otro me contó que subía fotos a sus redes, con frases como «viviendo mi mejor versión» o «sola pero feliz». Yo no tenía redes. No quería ver. No podía soportar el golpe de verla riendo, mientras yo me deshacía en silencio. Una tarde, volví del psicólogo y encontré la casa vacía. Había sacado ropa, cosméticos, zapatos. En la mesa, una nota. Necesito libertad. Me cansé de fingir. No me busques. Eso fue todo. Me senté en el suelo, con la nota en las manos. Lloré. Lloré sin detenerme. Grité. Me abracé las piernas. Me sentí una sombra. Un hombre solo, derrotado, roto por dentro. Pensé en todo lo que hice. En cada madrugada que la esperé con la comida servida. En cada cuota que pagué con mi sueldo de aseador. En cada abrazo que le di cuando lloraba por un examen. Y me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué cuando las personas se elevan, se olvidan de quienes les sostuvieron el suelo? Desde entonces, vivo solo.
Volví a llenar mi tiempo con el trabajo, con la terapia, con el silencio. Dejé las fotos de ella en una caja. Me cuesta verlas. Me cuesta recordarme tan esperanzado. A veces aún lloro. Pero ya no con rabia. Ahora lloro por lo que fui. Por todo lo que entregué sin esperar nada a cambio, más que amor. Ella vive su mejor vida. Lo sé por comentarios, por rumores, por miradas. Dicen que tiene pareja nueva. Que viaja. Que está radiante. Y me alegro. Pero ya no es por ella. Es por mí. Porque al fin entendí algo que me costó sangre, lágrimas y tiempo. No toda persona que ayudas va a ayudarte a vos. No todo amor es correspondido. Y no todo sacrificio es valorado. Hoy camino con más calma. Sin tanto peso. Todavía no me recuperé del todo. Pero ya no espero que alguien me salve. Porque ahora sé que puedo salvarme solo. Y si alguna vez sentiste que lo diste todo por alguien, que ayudaste, que confiaste, que creíste, y cuando esa persona llegó a donde quería, te dejó en la sombra, esta historia también es para ti. Suscríbete a Confesiones de Reddit y activa la campanita. Porque en este canal no vendemos finales felices. Contamos verdades que a veces duelen, pero sanan.